Bueno, muy buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre las materias primas proteicas de origen animal. Mi grupo está conformado por John López Caicedo, Cassandra Cañón, María del Pilar Núñez, quien les habla, Evelyn Mayo Saldarriaga. Siguiente. Bueno, pues vamos a hablar de la introducción. Entonces tenemos que los alimentos proteicos de origen animal son una manera ofrecida al productor con el fin como de elevar los rendimientos siempre y cuando pues su utilización sea racional y dentro de los límites de uso para así no poder perjudicar el desempeño nutricional del animal. Hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes y es que el origen de la materia prima y también la toma de medidas sanitarias que resguarden la salud del animal deben potenciar la producción como se espera que sea. En cuanto a estos alimentos, pues se tiene que son de un extraordinario valor alimenticio, ya que poseen una composición química en la que se encuentran disponibles pues elevadas cantidades de proteínas, minerales y vitaminas. Siguiente. Ya. En cuanto a las características, pues bueno, tenemos que se deben utilizar en proporciones bajas según sea el requerimiento del animal. Ya pues esto puede ser de forma directa o en los concentrados. Estos alimentos de origen animal se caracterizan porque pues tienen un alto valor biológico, una riqueza mineral también muy buena, tienen un gran contenido de vitaminas. En cuanto a la vitamina B12, tienen un elevado contenido proteico como del 50 al 80%. Siguiente. Bueno, en cuanto a las proteínas de origen animal, entonces aquí tenemos que entre estos alimentos figuran lo que es la harina de sangre, la harina de carne, la harina de hueso, residuos de mataderos, harina de pescado de diferentes calidades. También tenemos residuos de algunas plantas que sean procesadas de productos cárnicos. Bueno, todas estas tienen una gran importancia porque pues tienen un alto valor biológico y una excelente composición química. Siguiente. Bueno, en harina de sangre, pues es utilizada para elaboración de alimentos concentrados y de dietas balanceadas para porcinos, aves, peces, mascotas y reptiles. Esta proviene de la deshidratación de la sangre líquida del animal sacrificado. Contiene entre el 70 y el 80% de proteína cruda, incluyendo la que se encuentra presente en contaminantes como la orina, pelos y piel. El contenido de la lisina está disponible entre el 1 y el 3%. En procedimientos, pues son varios procedimientos que se pueden seguir para obtención de la harina a partir de la sangre cruda del animal. Está el secado tradicional, la coagulación secada, coagulación de centrifugación secada, sistema de deshidratación y secado en régimen continuo de la sangre, secado por atomización de sangre. Voy a explicar. El secado tradicional y convencional, pues en este sistema de secado, pues la sangre ha sido sometida a una filtración, va a parar a un tanque y de ahí a un secador convencional, en el que por el calentamiento continuo se va evaporando el agua de constitución hasta quedar el producto con una humedad del 5 al 10%. El proceso tiene serios inconvenientes ya que la evaporización tiene lugar por calor, con lo que se consume una muy elevada cantidad de vapor que hace que el procedimiento sea antieconómico. En la coagulación de secado, este procedimiento consiste en intercalar entre el tanque y el secador anteriormente citado un depósito intermedio para la coagulación por calor de la sangre. En el secado por atomización de la sangre, precisa la adición de anticoagulante en el matadero. La calidad nutricional, pues en su composición la harina de sangre de buena calidad contiene aproximadamente el 90% de la materia seca, y en tanto que la humedad no debe exceder del 10 al 12% debido a que la sangre
fermenta fácilmente y valores cercanos al 85% de la proteína. En las limitaciones, no es recomendable superar los niveles de inclusión del 5 al 8%. La harina de sangre es la fuente más rica en lisina y en aminoácidos que casi siempre está deficiente. Bueno, en la harina de carne, pues se utiliza como suplemento proteico en la alimentación animal y como materia prima para la producción de concentrados, ya sea para la alimentación de aves, de ganado de engorde o ganado lechero. Es una muy buena fuente de aminoácidos azufrados de metionina y citina, pero es deficiente en la lisina. Siguiente, por favor. En procedimientos, pues el proceso de fabricación incluye molturación para facilitar un proceso térmico homogéneo entre 133 grados durante 20 minutos a 3 bares de presión. La mayor parte de los productos se extraen por la grasa por presión y pues el contenido medio de la harina es desde el 12 al 15% y pues es bastante elevado. Siguiente, por favor. La calidad nutricional es de una excelente y aportadora de calcio. Tiene entre el 7 y el 10% y es una fuente aceptable de oligoelementos y de vitaminas del complejo B. La lisina también es de proteína generalmente elevado y la metionina y de triptófano. Como limitaciones, pues la harina de carne está clasificada de alto riesgo porque puede transmitir encefalopatía espongiforme bovina. Además, pueden ser contaminadas con salmonelas y colis. Las principales limitaciones para la utilización de la harina de carne se encuentran con gran variedad y con baja palatabilidad en el caso de la grasa y elevado riesgo de contaminación en microbiana y adulteración. Bueno, entonces en cuanto a la harina de hueso, entonces tenemos que es un producto que se obtiene de animales de desecho. La harina de hueso puede ser utilizada en alimentos para aves, para porcinos, para caninos, pero sí no para ovinos, para bovinos. Siguiente. Bueno, en cuanto a las características, pues tenemos que estos alimentos de origen animal se caracterizan por un elevado contenido proteico que es del 50 al 80% de alto valor biológico, tiene una riqueza mineral, gran contenido de vitaminas, especialmente pues lo que es la vitamina B12, que fue lo que yo mencionaba también al principio, tiene una materia seca del 8 al 97%, bajo contenido fibroso, cantidad variable pues de grasa y un contenido de energía metabolizable que pues puede ir del 2.4% al 3.49%. Bien, en cuanto a procedimientos, pues tenemos que los huesos, una vez que se procesan, estos se secan al ambiente, por decirlo así, y posteriormente se someten a molido. La harina cuando se obtiene, pues se le denomina, por decirlo así, hueso al vapor. Debe tenerse en cuenta que pues, las restricciones que se recomiendan en cada método de obtención, es recomendable usar el hueso procesado y pues nunca crudo. La harina de hueso se puede elaborar de diferentes maneras, pero pues lo más recomendable es la calcinada. Esto pues se hace con el fin de evitar contaminaciones por enfermedades que digamos pudiera contener el animal. Hay muchas técnicas para usar el hueso en la nutrición animal o pues también como fertilizante. Algunas pues lo fabrican desecando y pues también moldeando lo que son los huesos frescos, pero eso sí no es recomendable porque pues este puede ser como una fuente de propagación de enfermedades, sobre todo cuando tienen muchos restos orgánicos de residuos cárnicos. Bueno, entonces tenemos que, en cuanto a la calidad nutricional, entonces tenemos que es gran fuente de fósforo y calcio que se utiliza en la alimentación animal.
Su materia seca está por el 97% y su contenido en calcio pues está dentro del 32%. Las concentraciones de fósforo pueden ir del 14 al 11% y el contenido de calcio pues varía entre el 24 y el 29%. Pásalo. ¿Limitaciones? En cuanto a las limitaciones, pues tenemos que esta debe agregarse en la dieta según el requerimiento del animal en una proporción que no sea mayor del 8 al 10%. La cantidad faltante para completar el requerimiento se hace con lo que es la proteína vegetal. También se pueden encontrar alimentos altamente energéticos de origen animal como son las grasas y los aceites. Ya, pásalo. Bueno, en harina de plumas, pues la harina de plumas es un concentrado proteico que está entre el 81 y el 86% de la proteína bruta, que está muy rico en queratina, al igual que el pelo o la lana. La harina de plumas puede convertirse en un concentrado proteico palatable y altamente digestible. Esta proteína se caracteriza por su fuerte estructura secundaria y terciaria, con una elevada proporción de puentes de disulfuro entre residuos de cistina. La harina hidrolizada es un concentrado. Procedimientos. La harina de plumas puede elaborarse a baja presión con una temperatura de 130 grados durante 2 horas y media y después de cocido. El material se diseca a unos 60 grados centígrados y se muele para que pase a través de un tamiz de 20 mallas. Las plumas se cuecen en una olla con una solución de sulfato sódico en alcohol y agua. Durante la cocción, el 80% aproximadamente del material de plumas se disuelve en el líquido. Una vez cocido, se filtra el líquido para extraer las partes sin disolver y dejar enfriar. Durante el enfriamiento, toda la mezcla se cuaja y el disolvente se expele por presión y lavado. El residuo de la proteína sólida se seca y después de lo cual queda listo para ser usado. La calidad nutricional. La harina de plumas hidrolizada es un producto obtenido por la hidrólisis y desecación de molturación de plumas de aves de corral. La calidad nutricional, pues el tratamiento es autoclave, destruye la queratina presente y reduce el contenido de cistina desde aproximadamente un 10% a un 3,5%, con lo cual las plumas se vuelven más solubles y digeribles. La digestibilidad de la proteína bruta en las plumas hidrolizadas se sitúan entre el 75 y el 80%. Las limitaciones. Una limitación al uso de la harina de plumas hidrolizadas en alimentación animal es su equilibrio en aminoácidos esenciales. Tiene una concentración muy elevada, una cistina alta en treonina y arginina, pero es deficitaria en metionina, lisina, triptófano e histidina. Por esta razón, su uso debe limitarse a un 2 o un 4% en piensos de monogástricos adultos. Bueno, la harina de pescado. La harina de pescado tiene un contenido del 50 al 70% de proteína. Esta proteína cruda tiene de un 5 al 10% de grasa, de un 15 al 20% en ceniza. Es muy buena fuente de aminoácidos como metionina y lisina. Es bueno tener en cuenta a la hora de adicionar la proteína animal en proporcionar una cantidad entre 2 y 3% de esta harina, ya que una alta cantidad de esta harina pues interfiere mucho en el sabor y pues obviamente en los costos. Esta harina la podemos utilizar principalmente en especies como porcinos, aves y reptiles,
Hay algo importante y que no se nos puede olvidar, y es que en rumiantes juega un papel diferente, y es una proteína sobrepasante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en procedimientos, eh, podemos decir que en el proceso se obtiene una parte soluble. Esta parte se pueden hacer dos funciones con ella, o se pueden hacer dos cosas. Uno, comercializar, o segundo, podemos adicionarla a la harina. En el paso de la disecación, pues la harina se debe tener en cuenta que no puede tener un mayor porcentaje de humedad, ¿no? Hasta un 10%, y antes de 10% se puede tener. En los primeros pasos del proceso se añade un antioxidante. Esto se hace con el fin de evitar que se dañe la grasa recientemente. Ahorita últimamente se han implementado nuevos procesos. Estos están basados en la utilización de pescado entero y pues obviamente bien conservado, ¿no? Cabe destacar eso. Siguiente. Bueno, como calidad nutricional, esta harina es de una textura en polvo, como todas las harinas. Es de color marrón y esta contiene un 60 o un 72% de proteína, como ya lo había dicho. Un 5 y un 12% o de 5 a 12% de grasa en un porcentaje y de 10 a 20% de ceniza. Bueno, los productores miran detalles del tipo de materia prima que se utilizó para pues, la elaboración de esta harina. Esta composición tiene una proporción ideal de aminoácidos esenciales altamente digestibles, ¿no? La harina de pescado se considera una buena fuente de proteína, como ya lo había mencionado antes, lisina y metionina, aunque por su baja palatabilidad cabe notar que su uso debe limitarse a un 0.5 kilogramos por día en vacas de leche para no alterar su producción, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos algo que se llama limitaciones. En las limitaciones tenemos un efecto sobre la calidad y la canal y el sabor de los huevos. Cuando me refiero a calidad, calidad de canal es cuando consumimos o miramos la carne del animal que haya sido sacrificado, ¿no? Y el sabor de los huevos, pues como ya obviamente la calidad y el sabor que nos produce un huevo de una gallina de postura. La degradabilidad media de la proteína está en un torno de un 40%, perdón, pero es altamente variable dependiendo del grado de deterioro durante pues, el almacenamiento que le tengamos a esta harina y de la cantidad de solubles reciclados que se utilicen para la fabricación de una nueva proteína, ¿no? Muchas gracias. Siguiente. Bueno, entonces yo voy a dar unas conclusiones en cuanto a los alimentos proteicos de origen animal. Son una manera ofrecida pues al productor con el fin de elevar los rendimientos siempre y cuando su utilización sea racional y dentro de los límites de uso para no perjudicar el desempeño nutricional del animal. Hay que tomar en cuenta que hay dos puntos muy importantes y es que el origen de la materia prima y la toma de medidas sanitarias que resguardan la salud del animal pues deben también potenciar la producción como pues es esperada. Bueno, en cuanto al cuadro resumen, aquí pues vamos a presentar los porcentajes que se obtuvieron de acuerdo a la referencia bibliográfica que encontramos en PEDNA. Entonces, tenemos que en cuanto a la harina de carne y de hueso, pues estas presentan, por decirlo así, porcentajes iguales en cuanto a la humedad, a las cenizas, a la proteína bruta, al extracto ictéreo, a la fibra, a la fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, en cuanto al almidón y los azúcares. Ya pues sí varía en cuanto a la harina de sangre, a la harina de plumas y a la harina de pescado, entendiendo también pues que la harina de carne y hueso tienen una humedad de un porcentaje mucho más bajo. El más alto lo viene a presentar la harina de sangre. Y pues es como el cuadro que nosotros sacamos con los porcentajes más importantes de la composición bromatológica que tiene cada materia prima proteica. Muchas gracias por la atención prestada.